Listo, doctor Orlando, no hay problema. Camilo, usted entonces a las 1:30 damos inicio, ¿listo? Claro Camilo. que sí. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Los invitamos entonces para esta nueva conferencia, esta nueva ponencia sobre mitos, curiosidades y verdades del nuevo Código de Policía. En la tarde nos está acompañando Humberto García Vega. Él es abogado de la Universidad de Manizales. Tiene una especialización en Derecho de la Universidad de Caldas, especialización en Investigación Criminal de la Dirección Nacional de Escuelas de Policía Nacional. A él entonces le damos la bienvenida a este espacio para compartir con nuestros graduados y esperamos poder sacar mucho provecho de dicha ponencia. Doctor Humberto, sea bienvenido a este espacio. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer a la Fundación Universitaria Católica del Norte por esta invitación y esta oportunidad de compartir esta ponencia. El Grupo Pila se complace en poner en ejecución el convenio que tenemos firmado con esta fundación desde el principio de este año y esperamos aprovechar al máximo este espacio de una hora que nos están brindando para de pronto hacer algunas reflexiones frente a lo que es la ley 1801 del año 2016. En un principio, pues, la presentación muestra las bondades de esta fundación, que en este momento está cumpliendo 20 años de haber sido fundada. Tenemos la misión y la visión de la Fundación Católica. Y esta es nuestra presentación del Grupo Pilas.sas. Somos una institución que 2 años de haber salido al mercado y tenemos estas otras opciones de brindar nuestros productos a nivel nacional, pero con un énfasis en el eje cafetero. Nuestra ponencia va a tener referencias sobre algunos mitos, las curiosidades y verdades del Código Nacional de Policía y Convivencia. Y trataremos de hacer algunas reflexiones muy generales debido al espacio o el tiempo que nos están brindando para esta oportunidad. ¿Cuáles son los antecedentes de esta disposición? Antes de la ley 1801, en el año 70, se expidió el decreto 1355. Fue un decreto expedido en vigencia del Frente Nacional con facultades que se le otorgaron en ese entonces al presidente de la República. 230 artículos. Habían disposiciones que en ese entonces eran comprendidas y entendidas, ya que estábamos en vigencia de la Constitución de 1886. No nos sobra recordar que en la Constitución de 1886 estábamos en un Estado de Derecho y en un Estado social de derecho. Habían medidas como la posibilidad que la autoridad de policía pudiera retener a una persona hasta por 24 horas por distintas razones. Una de esas razones era a quien irrespetara a la autoridad de policía. Otra de esas razones era a quien de pronto estaba en estado de embriaguez y no consentía ser acompañado. Y una tercera razón de estas era de pronto el que en alto grado de exaltación pudiera llegar a cometer inminente infracción penal. Como estábamos en un estado de derecho, las medidas adoptadas por las autoridades de policía no
tenían ninguna posibilidad de que se interpusiera ningún recurso, y así lo contemplaba el artículo 229 de esta disposición. Y había otras medidas como permitirle a las autoridades de policía hacer redadas y batidas, y era un procedimiento que se buscaba que identificar personas que pudieran ser requeridas por distintas autoridades. A partir de ese momento vinieron distintas reflexiones y distintos pronunciamientos, en un principio por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Del año 70 al año 91 se hicieron 7 pronunciamientos, entre ellos todo lo referente a las corridas de toros y todo lo referente a los procedimientos que se podían realizar en materia de flagrancia. Se hizo algún pronunciamiento igualmente en relación a qué actuaciones pueden hacer las autoridades de policía para allanamientos, registros. A partir del año 91, en vigencia de la actual Constitución, y hasta el año 2016, la Corte Constitucional hace 38 pronunciamientos. Pronunciamientos, algunos declarando exequibles, otros declarando inexequibles algunas disposiciones. La gran mayoría de estos 38 pronunciamientos daban lugar a declarar inexequibilidades de algunas disposiciones. Eso fue cortando la posibilidad de que las autoridades que tenían alguna competencia se fueran limitando en sus actuaciones. Por ejemplo, la posibilidad de retención transitoria tuvo 2 pronunciamientos. El primero de ellos en el año 98, con la sentencia C-198, y posteriormente en el año 2007, quitando esa posibilidad de que la autoridad de policía pudiera aplicar esa medida de retención transitoria. Igualmente hizo un pronunciamiento respecto y eso se hizo en el año 94, respecto a la captura preventiva administrativa. Y era una posibilidad de que se capturara a personas cuando no había una situación de flagrancia, pero tampoco había una situación de un requerimiento de autoridad competente. Y así los distintos pronunciamientos se fueron dando. Cada día la autoridad de policía, sobre todo la policía uniformada, se quedaba con menos posibilidades de actuación. A partir de ese momento se hicieron distintos intentos en el Congreso de la República para hacer las modificaciones al decreto 1355 del año 70, muchos de ellos fallidos, algunas se quedaban en la Cámara de Representantes, otras en el Senado. No se entendía el por qué, a pesar de los intentos y los avances, siempre se quedaba en el camino de esos intentos. A partir del año 2011, el Gobierno Nacional conforma una comisión integrada por la Policía Nacional, integrada por el Ministerio del Interior, y una comisión de expertos. Esta comisión invitó al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Defensa y a otras instituciones para que hiciera un balance de lo que había y hiciera una propuesta que muy seguramente diera la posibilidad de que esta nueva iniciativa saliera avante. Y fue así que a partir del año anterior se expide la Ley 1801 del 29 de julio del 2016. Y hago énfasis a ese 29 de julio del 2016 por algunas reflexiones que vamos a hacer a continuación. Cuando se expide esta disposición, que es una disposición de 243 artículos, vinieron una cantidad de preocupaciones, sobre todo por las consecuencias. Alguien las llamó sanciones, pero la norma la establece como medidas correctivas. Código de Policía y Convivencia. El solo término Código de Policía pareciera que fuera una norma destinada al personal uniformado, porque muchas veces creemos que el concepto de policía tiene relación directa con unas personas que están vestidas de determinado color. Sin embargo, el concepto de policía es mucho más amplio. El concepto de policía tiene que ver con el orden público, y siendo el primer policía de nuestro país el presidente de la República, porque es el responsable del orden público a nivel nacional, como también lo puede ser, no lo puede hacer, sino que lo es el gobernador, porque es el responsable del orden público en su departamento, los alcaldes en su momento, o al respecto a los municipios. Como hubo tantas preocupaciones respecto a las consecuencias que podrían haber de las consecuencias que puedan, entonces alguien sacó esta frase que está viendo en la ayuda, y simplemente decía que si usted le puso bien demasiado cuidado a lo que en ese entonces se nos enseñaba en las escuelas y colegios, que era la urbanidad de Carreño, que
no teníamos de qué preocuparnos. Sin embargo, miraremos más adelante si hay lugar a preocupaciones o no. La primera reflexión que quiero hacer es en cuanto a la vigencia. Hecha la discusión, las 4 discusiones que tuvo esta disposición legal, 2 en la Cámara, primero en su comisión, posteriormente en su plenaria y posteriormente en Senado, plenaria y la aprobación definitiva, se estableció por parte de quien la Constitución Política ha dispuesto que es que establezca la vigencia. No sobra recordar que para que una ley tenga el trámite completo, una vez aprobado en el Congreso, pasa a sanción presidencial. Si el presidente la sanciona, tiene la obligación de promulgarla, y así se hizo. Y esta disposición en su artículo 243 dijo que esta ley entraría a regir 6 meses después. Esos 6 meses después se cumplirían el 30 de enero del 2017. Sin embargo, un día antes de entrar en vigencia, en alocución presidencial, el señor presidente sale y da una explicación de las bondades de esta norma y dispone que va a tener una zona gris respecto a las multas. Una de las medidas correctivas que trae esta norma son las multas, y diríamos que de pronto es la medida correctiva que más preocupa, y lo veremos más adelante el porqué la preocupación. ¿Qué dijo el señor presidente en ese momento? Que en relación a las sanciones de multa, estas no se aplicarían sino 6 meses después. Y vienen varias reflexiones. El presidente de la República está investido de competencia para cambiar la vigencia de una disposición legal cuya vigencia la había dispuesto el mismo Congreso de la República. La siguiente pregunta es que si a través de una alocución presidencial se puede cambiar la vigencia de una norma. La tercera pregunta sería si una alocución presidencial constituye un acto administrativo. Y en gracia de discusión diríamos que es válida que se dé esa posibilidad, porque los actos administrativos entendemos y comprendemos que pueden ser de manera verbal. ¿Este acto administrativo tenía el alcance de cambiar la vigencia de la norma? ¿Qué pasaría si algún alcalde o algún gobernador desconociera la orden del presidente de que estas sanciones de multa no tuviesen vigencia a partir del 30 de enero, sino a partir del 1 de agosto del 2017? De hecho, un alcalde del departamento de Boyacá, de Duitama, Boyacá, que él tomó la decisión de aplicar en su totalidad el Código Policial a partir del 30 de enero del 2017. Y vienen varias preocupaciones, hicieron varias consultas. Aún hoy está pendiente de una respuesta de consulta por parte del Ministerio del Interior. Y todavía está en discusión si en verdad el presidente de la República tenía o no competencia para cambiar la vigencia de esta norma. Entonces sería como la primera preocupación de esta disposición. Hablaremos en este momento del ámbito de aplicación. Tanto el artículo 3 de la ley 1801 en un principio nos dice que esa norma de policía se aplica a todas las personas naturales o jurídicas de conformidad con esta disposición legal. Sin embargo, hago las siguientes precisiones. En Colombia, en este momento, tenemos 710 resguardos indígenas. De los 32 departamentos, en 27 departamentos hay presencia de comunidades indígenas. Hay 228 municipios con presencia de comunidades indígenas. Casi un 30% del total del territorio colombiano lo conforman territorios habitados por comunidades indígenas. Hecha esa apreciación,
ya nos pondríamos a hacer o a plantear un interrogante que si es posible que se aplique ese Código Nacional de Policía al interior de ese 30% donde es habitado por territorios indígenas. Por una situación adicional, en algunos de esos territorios de comunidades indígenas hay unidades de policía acantonadas allí. ¿Cuál sería el margen de maniobra de estas autoridades? Es importante que tengamos muy presente el artículo 246 de nuestra Constitución Política. Ese artículo 246 de nuestra Constitución Política nos habla de la Jurisdicción Especial Indígena. Y allí se dispone que son las autoridades de estas comunidades, y fue el mismo artículo 93 de nuestra Constitución Política que nos habla de los convenios y tratados, y a través del convenio 169 que fue protocolizado en Colombia a través de la ley 21 de 1991, quien hizo énfasis en el alcance de esta jurisdicción especial. ¿Será que nuestras autoridades de policía, llámese alcaldes, llámese gobernadores, llámese inspectores de policía, llámese corregidores de policía y llámese personal uniformado, podría tener algún margen de maniobra dentro de ese territorio indígena? Recuerdo algunas consultas realizadas, algunas respuestas dadas por el Ministerio de Justicia, por el Ministerio del Interior, la misma Presidencia de la República, la misma Dirección de la Policía, y algunos gobernadores enfáticamente dan una respuesta negativa, que las autoridades previstas en la ley 1801 no tienen la posibilidad de actuar frente a esta población, frente a ese territorio. Son casi hoy en día 1.500.000 seres humanos que pertenecen a estas comunidades indígenas. Entonces sería otra de las preocupaciones, hasta dónde esta norma de policía tiene ese cubrimiento en su totalidad. Cuando una autoridad, vamos a hablar en este momento ya de la autonomía de ese procedimiento de policía, cuando una autoridad de policía toma una decisión, pues si hacemos una reflexión simple, podríamos concluir que se hace a través de actos de policía, perdón, actos administrativos. Esos actos administrativos en ese procedimiento podrían ser atacados a través de los mecanismos que contempla la Ley 1437 del 2011, conocido como el CEPACA. Pues tanto el artículo 2 de la Ley 1437 dispone que no, y el artículo 4 de esta disposición dice que no es posible aplicar los primeros 102 artículos de la Ley 1437 para atacar un procedimiento o un acto de procedimiento de policía. Y aquí entonces estamos hablando de la autonomía del acto de policía. ¿Y por qué se justifica? Por la misma naturaleza, porque la actuación de la policía en ocasiones requiere que sea inmediata, que sea rápida, que sea oportuna. Ahora, la medida correctiva ya impuesta, esa sí puede ser atacada, y puede ser atacada a través de la acción de nulidad, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, puede ser a través simplemente de una acción por un procedimiento irregular, y hoy en día los despachos judiciales se están incrementando con las acciones de tutela porque de pronto no ven otro mecanismo. A los 8 participantes y a los que están presentes aquí les quiero plantear el siguiente interrogante ya para hablar un poquitico de las bebidas embriagantes, que puede ser otro mito que existe. Y les estoy planteando qué pasaría si en esta celebración de este 6º encuentro de graduados, algunos estudiantes después de las 6:30 hoy se quedaran y algunos estuvieran ingiriendo cola y pola, otros estarían ingiriendo águila cero alcohol, otros consumiendo alguna botellita de guarapo y otros consumiendo algún vino con 2 grados de alcohol. Y estando en ese jolgorio, como lo muestra en la imagen, llega la policía del cuadrante. Y el planteamiento es si se está cometiendo alguna irregularidad o no. Lo dejo simplemente a manera de reflexión. Y el artículo 34 nos viene con esta advertencia, que si en este establecimiento educativo, y estamos en un establecimiento educativo como la Fundación Universitaria
se consumen bebidas alcohólicas dentro de la institución o centro educativo, estaríamos perfectamente, tendría una posibilidad de una multa tipo 3, que una multa tipo 3 en este momento sería equivalente a cerca de 400.000 pesos. ¿Sería que a todos los que estamos en esta posibilidad nos aplica la multa? Simplemente a manera de reflexión. Y viene esta posibilidad si la cerveza cero es una bebida alcohólica. ¿Y qué es una bebida alcohólica? ¿Será lo mismo que una bebida embriagante? Y eso fue un tema que pasó allá en el territorio de la universidad, pasa precisamente en Medellín, con un abogado donde de pronto en un espacio público está consumiendo una cerveza de las que conocemos como Águila Cero. Y vino la actuación de la autoridad de policía y vino la polémica si estaba consumiendo o no estaba consumiendo bebidas alcohólicas. Y entonces viene el planteamiento, ¿qué es una bebida alcohólica? ¿Quién es la autoridad competente para determinar qué es una bebida alcohólica? Y vuelvo a presentar entonces el planteamiento de si todas esas 4 posibilidades es una bebida alcohólica. Y aquí vamos a encontrar parte de la respuesta. La autoridad competente para determinar qué es una bebida alcohólica es el Ministerio de Salud, pero especialmente el INVIMA. Y es el decreto 1668 que nos determina en su artículo 3 que para que sea considerada una bebida alcohólica se requiere que haya una concentración igual o superior a 2.5 grados de alcoholímetros. Y que si tiene un grado inferior a 2.5 no sería una bebida alcohólica, sino sería un alimento. Por lo tanto, me devuelvo nuevamente y podríamos concluir que ninguna de las personas que está en este juzgorio estaría cometiendo ninguna irregularidad. Ahora, queda la duda si de pronto todas las autoridades de policía tengan esta información tan clara. ¿De dónde sale el soporte de esta disposición legal y de una cantidad de consultas que se hicieron a nivel del Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, la misma medicina legal, el INVIMA, la misma dirección de la policía, donde de pronto se concluye que si está tomando cola y pola no estaría ingiriendo una bebida alcohólica, entendiendo desde ya, simplemente lo dejo a manera de reflexión, que no es lo mismo una bebida alcohólica que una bebida embriagante. ¿Usted con una bebida alcohólica se puede embriagar? Claro que sí, si se pone a consumir Águila Cero durante todo el día. Otra reflexión que vamos a hacer es el ingreso a los inmuebles sin orden judicial. Ha habido una polémica desde que empezó a regir, desde que se anunció esta disposición, siempre vino una preocupación si era posible que la policía entrara sin orden judicial, entendiendo que el artículo 28 de la Constitución Política dice que nadie podrá ser molestado ni su domicilio registrado sino en virtud de una orden de autoridad judicial competente. Sin embargo, el planteamiento que están viendo la ayuda es un planteamiento que hace el periodista Juan Gozaín en una crónica, y él hace una reflexión frente a esta norma, y más o menos él plantea que qué pasaría si alguien desde el interior está pidiendo auxilio, porque todo el mundo sabe que de pronto están atentando contra su integridad, y llega la autoridad de policía y se limita para el ingreso porque no tienen la orden judicial. Pues bien, la Corte Constitucional ya hizo una revisión de ese artículo 163 y la declaró exequible, con una condición, de que esa actuación de policía, a más tardar en un plazo de 2 años, va a tener un control posterior de una autoridad, que todavía no se sabe cuál autoridad. Por el momento es viable y imposible que la autoridad de policía ingrese en determinado momento, en 5 o 6 posibilidades. ¿Qué pasaría si nuestra casa se está incendiando y no estamos en la casa? ¿Qué pasaría si nuestra casa se está inundando y no estamos en nuestra casa? ¿Qué pasaría si no estamos ahí y nos percatamos de que de pronto un ladrón ha ingresado en esa casa? Si esperamos que venga la orden judicial, de pronto nos vamos a ver limitados en esa situación. Entonces, ese artículo 163, hoy en día, a pesar de las preocupaciones que se generaron en el principio, tiene la bendición de la Honorable Corte Constitucional. Y eso es un tema ya de actualidad. Recientemente pasa en Cartagena, la imagen es reciente, y un turista extranjero subió
en una de las gorditas de Botero y se tomó una foto. Eso será una situación que preocupa y afecta y determina el Código Nacional de Policía, y lo dejo simplemente a manera de reflexión. Como también lo dejo a manera de reflexión esta que una madre en Bucaramanga decide desnudar a su niño y lavarlo en una de las piletas que hay. ¿Eso será una contravención? Para el comandante de la policía lo era. O esta otra preocupación donde en un pueblo de Antioquia 2 personas a la madrugada deciden cabalgar desnudos sobre un caballo. Y mire que la prohibición para las 3 situaciones nos sirve. Para el caso de Cartagena, para el caso de Bucaramanga y para el caso de Antioquia. Y la disposición lo que prohíbe es realizar actos sexuales o de exhibicionismo. ¿Será que los 3 casos se está planteando? Aquí es que, ¿cuál es la intención? ¿Tomar una fotografía o exhibirse? Aquí era la intención, de pronto aminorar un poquitico el calor de esta ciudad o exhibirse. Y aquí la intención era divertirse o exhibirse. Pero la siguiente parte de la disposición dice que generen molestia a la comunidad. Cuando uno mira el video de esta última imagen, la gente no estaba molesta, la gente estaba contenta alrededor de ellos viendo la imagen, entonces no sabemos si en verdad estaba y se tipifica la conducta. Y ellos, los que estaban montados en el caballo, también están muy contentos ellos. Entonces, y aquí, entonces viene la preocupación que son, digamos que los actos sexuales o exhibicionismo que genera o no genera molestia. Ahí hay una situación bien interesante que vale la pena reflexionar. Otra situación bien importante es respecto al registro o requisa que se hacen a las personas o a los vehículos. La fuerza pública, por mandato de nuestra Constitución Política, en su artículo 216, dice que la fuerza pública la conforma las fuerzas militares y la Policía Nacional. El artículo 217 de nuestra Constitución Política es claro en determinar cuál es la misión de los militares y en esencia la misión de los militares es salvaguardar la integridad y la soberanía del territorio nacional. Y el artículo 218 de la Constitución Política le da una tarea bien importante a la Policía Nacional: mantener las condiciones necesarias para garantizar el ejercicio de las libertades y la convivencia interna. Pues bien, el artículo 159 y 160 de esta ley 1801 es enfática en decir que es el personal uniformado de la Policía Nacional quien podrá registrar personas y lo dice el artículo 160, vehículos. Y viene el interrogante: ¿es posible que alguien de las fuerzas militares pueda hacer registro de personas y registro de vehículos al interior, o lo llamado casco urbano, casco rural? Y vienen varios interrogantes. Si la misión del artículo 16 es salvaguardar la soberanía e integridad del territorio, ¿tendrían la competencia para hacer registros de personas y registro de vehículos? ¿Qué pasaría si se encuentra alguien contraviniendo la norma de la policía, pero esa actuación la hace un militar? Ahí también simplemente lo dejo a manera de reflexión. Hay una respuesta tanto del Ministerio del Interior, de la misma policía y del Ejército, donde ellos justifican que a pesar de que la disposición legal no les da la competencia, ellos sí tienen un manual operacional que les permite hacer esas actuaciones. Viene otra preocupación. Resulta que la ley 1801 había otorgado un plazo de 6 meses al gobierno nacional para resulta que los 6 meses se vencieron el último día del mes de julio de 2017 y el gobierno nacional no reglamentó lo relacionado con esas pólizas de responsabilidad civil extracontractual. Y ahí hay varias preocupaciones porque es que el riesgo que se genera, de pronto en este momento hay serias preocupaciones si en verdad se puede tener, no se puede tener
un animal en estas condiciones. Entonces, en ese momento no hay una reglamentación en esas pólizas y sería una preocupación más. Otro de los mitos de las tantas situaciones que a través de los medios de comunicación era lo relacionado con el ruido. Antioquia tiene un antecedente allá con uno de los municipios donde una de las bandas tradicionales fue acallada porque molestaba al resto de la comunidad cuando estaban ensayando. Y ya hay varios escenarios donde la gente se molesta por el toque de unas campanas. ¿Cuál es ese ruido que afecta la tranquilidad y que afecta esa convivencia respetuosa con las otras autoridades? Y siempre se dijo entonces que la autoridad de policía podía entrar al inmueble. En un principio dijo que para llevarse los bables, otro que para llevarse los cables, otro que para desinstalar la fuente de energía. Pues ni lo uno ni lo otro, porque lo que dice la disposición legal en su artículo 33 es que la policía puede desactivar temporalmente la fuente de ruido. Pero desactivar temporalmente la fuente de ruido hay que entenderla que solamente se podría ingresar con el consentimiento de los moradores. Entonces, es un mito esa situación donde aparentemente a la policía se le permitiría el ingreso a un inmueble con ese propósito de entrar a desactivar o a llevarse los cables. También no deja de ser una preocupación. Después dijeron que era que coordinaba con la empresa de energía para que ellos fueran y cortaran seguramente a la madrugada de cuando se está ocasionando el ruido. Ahora, la norma no determina, sobre todo en los espacios habitacionales, qué es un ruido, a través de qué grado de decibeles puede ser el ruido. Entonces, eso es una situación bien particular, porque habrá gente que cualquier ruido, alguien decía, puede ser un ruido que de pronto es tolerable para algunos, pero no tolerables para otros, y vienen esas preocupaciones. Resulta que en nuestro país financia dos necesidades bien importantes, cuál es la salud y la educación, con los impuestos de la venta de licor. Y en el mes de octubre salió una estadística donde los tenderos dicen que se ha reducido drásticamente la venta de licor y sobre todo la venta de cerveza. No hay que olvidar que con la reforma tributaria del año anterior se estableció un IVA del 5% sobre los licores, y este IVA tenía una destinación específica, cuál era la salud. Y si la situación es proporcional y se vende menos licor, se vende menos cerveza, ¿será que se disminuye la posibilidad del soporte para brindar una buena salud y una buena educación a la población? ¿Será que de pronto se pensó en eso? Y la preocupación no es tanto porque la gente haya disminuido en su intención de consumir bebidas alcohólicas o bebidas embriagantes. La situación se da porque ya en los espacios públicos está totalmente prohibido hacerlo. ¿Y qué es un espacio público? Ya vienen distintas reflexiones. Como ustedes están ubicados en Antioquia, y ustedes los antioqueños tienen una tradición que, sobre todo para Navidad, que cierran la calle, sacrifican su cerdo y sacan su canasta de cerveza. No sé qué van a hacer para este próximo 31 de diciembre, cuando pues, en la calle no se puede consumir bebidas embriagantes, a no ser de que se en la calle se pongan a tomar cola y pola, águila cero, porque de pronto esa no sería una bebida alcohólica. Pero sí, sobre todo los tenderos que tradicionalmente la costa, Antioquia, en el eje cafetero, había unas tradiciones donde era agradable reunirse con la gente, compartir un rato alrededor de pronto una bebida que no necesariamente era la intención de embriagarse. Pero ahí viene una preocupación versus el concepto de espacio público que está regulado en esta disposición legal, y espacio público casi que es todo
porque hasta el espacio electromagnético quedó previsto ahí como espacio público, el subsuelo y una cantidad de situaciones. Entonces, habría que mirar esa reflexión, si esta medida, los tenderos están pidiendo a gritos que de pronto los alcaldes, en esa posibilidad que tienen ellos como responsables del orden público en su municipio, de pronto hagan alguna regulación. Entonces, ahí también simplemente de manera de reflexión. Otra de las grandes polémicas que se han abierto es lo contemplado en el artículo 146, donde se dice que en los sistemas de transporte motorizado de servicio público está totalmente prohibido consumir alimentos o bebidas o derivados del tabaco. Ahora, ¿qué es un alimento? Entonces, la norma no distingue qué es un alimento, la norma no distingue qué es una bebida, la norma simplemente anuncia que está totalmente prohibido hacerlo en ese medio de transporte. Ahora, culturalmente, debido a las distintas ocupaciones, haríamos la siguiente pregunta: ¿quién no lo ha hecho alguna vez? Debido muchas veces al poquito tiempo que tenemos, de pronto algunos de los alimentos los consumimos o al regreso o al inicio de nuestra jornada. Y como la norma no dice que es alimento, podría ser cualquier clase de alimentos, han querido matizar un poquitico, que ya de pronto alimentos que de pronto molesten, y ahí hay una preocupación bien particular. Una de las grandes preocupaciones son las consecuencias, y la consecuencia mayor está en las multas. Y hay unas multas generales y unas multas especiales. Las multas generales están establecidas a través de 4 tipos de multa. La multa tipo 1, que equivale a 4 salarios mínimos legales diarios, la 2 a 8 salarios, la 3 a 16 salarios, y la tipo 4, que es una gran cantidad de comportamientos, equivale a 32 salarios, que hoy en día serían 780.000 pesos. Si a usted o a mí me imponen una multa, tenemos 2 posibilidades, o varias posibilidades. Primera posibilidad, que va y pague dentro de los 5 días siguientes, y si pago dentro de los 5 días siguientes, tengo derecho a la rebaja del 50% por el pronto pago. Si la multa es tipo 1, tipo 2, de pronto la multa se puede convertir en actividades pedagógicas, pero si la multa es tipo 3 o tipo 4, la situación ya se complica. Pero viene lo siguiente, la siguiente preocupación. Si al mes no he pagado la multa, la primera decisión que puede tomar la autoridad o que debe tomar la autoridad es reportar a ese deudor, porque ya es un deudor, al boletín de responsables fiscales. Una vez la persona ingresa al boletín de responsables fiscales, viene una cantidad de preocupaciones, porque estaría inhabilitado para contratar, al mes ya estaría inhabilitado para contratar, pero también podría ser una inhabilidad sobreviniente a alguien que tenga un empleo público. La norma dice que si pasados 3 meses no se ha pagado la multa, empiezan a correr tanto intereses moratorios, pero también la autoridad puede iniciar el proceso ejecutivo. Pero si pasados 6 meses no se ha pagado la multa, viene la consecuencia más grande. Y lo trae el artículo 183 de la ley 18/1. Y trae 6 consecuencias. Entre ellos, la persona que no haya pagado la multa no podrá contratar con el Estado, o sea que hay una inhabilidad nueva para contratar con el Estado. Y si la persona ya ha contratado y va a renovar el contrato, tampoco lo puede hacer. Igualmente, si la persona tiene un arma de fuego y la va a renovar, no lo podría hacer. Si va a comprar un arma de fuego, no lo podría hacer. Si la persona tiene la intención de ingresar a la fuerza pública, no lo podría hacer. Pero si la persona es un comerciante y va a obtener o renovar su registro mercantil en las cámaras de comercio, tampoco lo podría hacer. Entonces ahí viene una situación bien particular. A mí me parece que la más grave puede ser la de contratar o renovar contratos con el Estado, pero cada uno tendrá una necesidad distinta. Entonces es importante que la tengamos en cuenta. El alcalde es el jefe de policía. Como jefe de policía es el jefe de la policía en cada uno de los municipios. Ustedes recordarán que allá en Barbosa
En una noche de tragos, de pronto el señor alcalde se pasó un poquitico de lo permitido y de pronto, en un hecho desafortunado, desautorizó a la autoridad de policía en ese momento. Digo desafortunado porque muy seguramente fue consecuencia de haber ingerido más del licor permitido. Pero el alcalde había dispuesto que los establecimientos de comercio operaban hasta determinadas horas y él en su estado quiso variar esa disposición que él mismo había establecido, olvidándose de algo muy elemental el señor alcalde como jefe de policía y como responsable del orden público en su municipio, que hay un adagio o un principio que dice que en derecho las cosas se deshacen como se hacen, no sería a través de un acto administrativo verbal y menos en el estado en que se evidenciaba que estaba el señor alcalde, donde se podría establecer esa posibilidad de desautorizar a la autoridad de policía. Creo que posteriormente se iniciaron las distintas acciones disciplinarias, de pronto por ese comportamiento, insisto, un comportamiento desafortunado. Algunas reflexiones finales, simplemente lo voy a dejar a manera de reflexión. ¿Qué pasaría si a usted le llegara en conocimiento esto? Usted póngase en los 7 participantes que hay conectados en este momento, ubíquese en su casa, hállese como propietario de un canino y usted se descuida y la persona que vive frente a su casa ya había sacado la basura para ser dispuesta por el servicio prestado y su perrito va y rompe la bolsa y esparce la basura. ¿Eso le tendría alguna consecuencia? ¿Le tendría alguna preocupación? ¿Usted sigue pensando que el código de policía y de convivencia es un asunto con destinatarios únicamente de policía? ¿O esto le podría pasar a usted? Le pongo en consideración igualmente esta situación. Y están ofreciendo esa pequeña mascotica. Y es tan tierna aparentemente que la niña de la casa insiste en que recibamos la mascotica mientras que ya se van a vivir a otro lado. ¿Qué le podríamos recomendar nosotros a esas personas? ¿Será que recibimos la mascotica? ¿Será que nos abstenemos? ¿Será que está prohibido? ¿Qué pasaría si la recibimos? ¿Tendría alguna consecuencia, alguna medida correctiva? Un menor de edad puede ser destinatario de tener en su poder una mascotica de estas. Posteriormente, cuando tengan algo más de tiempo, de pronto se lee en el artículo 134 de la ley 1801. Ese es un caso real. Ocurre en la ciudad de Bogotá. Alguien va paseando con su canino, sabe que es un animal peligroso y lleva todo lo que está dispuesto en la disposición legal, con el bozal. Sin embargo, como un ser sintiente tiene necesidades y su dueño se percata de que es necesario proveerlo de líquido. Y en ese momento decide quitarle el bozal para que el animal pueda consumir el líquido. Y yo no sé si coincidencia o no coincidencia, en ese momento pasa una patrulla de la policía y sorprende al dueño del perro sin el bozal respectivo. Como lo sorprende sin el bozal respectivo, le hace el respectivo comparendo. ¿Podría hacerlo? ¿No podría hacerlo? Ya queda bajo las reflexiones de cada uno de nosotros. Pero Antioquia y el eje cafetero es muy tradicional
que de pronto en algunos días de la semana la gente salga a cabalgar un rato. Y difícilmente hay una cabalgata si de pronto no se ayuda con alguna cosita para volverse, volver más amable, más amena la cabalgata. Y resulta que es que estaban en la cabalgata y deciden tomar un poquitico de crema de whisky dentro del desarrollo de la cabalgata. Y llega la autoridad de policía y le impone un comparendo a la persona que está comiendo, está consumiendo cremita de whisky. ¿Quién no lo ha hecho cuando de pronto ha participado en un evento de estos? ¿Qué le va a recomendar usted a su familiar? Ayer, cuando se terminaba un partido de fútbol de amigos, y como eran amigos, deciden comprar un petaco de cervezas al término del partido. Y cuando estaban en esa celebración, llega la patrulla y a cada uno de los 22 jugadores que tiene en su mano en flagrancia la botella de cerveza, le hace o le impone un comparendo. Y como está en espacio público, porque el campo de fútbol es un espacio público, a las afueras del campo de fútbol no es un espacio público, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué le recomendaríamos nosotros a ese amigo que de pronto en desarrollo de... Y uno diría que difícilmente hay un partido de fútbol en pueblo de amigos que de pronto no termine alrededor de un petaco o una canasta de... Entonces ya tendrían que tener más cuidado que ya no vuelva a ser un petaco de cerveza, sino un petaco de cola y pola o un petaco de águila cero o con un componente, como lo veamos en las disposiciones anteriores, inferiores al grado que se determinó. En este momento vamos a formular unas preguntas, no sin antes decir que en este momento ya hay 12 pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional en relación a algunos artículos del Código Nacional de Policía. Importante que recordemos que el artículo 162, que le permitía a los alcaldes autorizar el ingreso a domicilios, fue declarado inexequible. Esta disposición donde se permitía que a los habitantes de calle o en calle en determinado momento fueran conducidos en contra de su voluntad a algunos sitios. Y del artículo 47 al artículo 74 todos fueron declarados inexequibles porque la Honorable Corte Constitucional dispuso que por ser un derecho fundamental no era a través de una ley ordinaria, sino a través de una ley estatutaria donde se debía hacer estas reformas. Le dio un plazo de 2 años al gobierno nacional para que presente nuevamente su propuesta al legislativo. Quisiéramos preguntarle a los participantes en este momento si de pronto hasta este momento tienen alguna pregunta que de pronto hacer respecto al tema que hemos desarrollado y estaremos en condiciones y dispuestos a contestarla. Claro que sí, mira, ya tienen por acá Jenny Juliana Giraldo Campo, tiene una inquietud. ¿Qué se hace si se pone una multa a una persona que se está tomando una bebida que no alcanza los 2 grados de alcohol, pero la autoridad competente desconoce eso? Bueno, siempre cuando el concepto de comparendo como tal no es una sanción. El comparendo como tal significa que la persona debe comparecer ante la autoridad competente. La autoridad competente para imponer la multa siempre va a ser o un corregidor o un inspector de policía. La disposición dice que
Hecho el comparendo, la persona tiene 3 días a partir del comparendo para solicitar la audiencia y aportar las pruebas respectivas dentro de ese proceso verbal, que va a ser muy rápido. Entonces simplemente es que dentro de los 3 días se acerque ante la autoridad competente y pida que se realice su procedimiento y que valore sus pruebas. Y terminada la audiencia, si logra demostrar de que de pronto no estaba consumiendo una bebida que está considerada como prohibida, muy seguramente va a ser absuelta. Por el concepto de comparendo simplemente es una invitación o una citación para que comparezca ante la autoridad competente, que insisto, es el inspector o el corregidor de policía. No sé si nos quedó Claro claro que sí. de Jenny dice pronto, muchas gracias. de pronto Bueno, tenemos. Jenny Alejandra dice una mascota es un ser vivo y tiene muchos cuidados y responsabilidades. Lo hace como en precisión de comentario. Válido que sí, claro que sí es un ser vivo y de muchos cuidados. Simplemente lo que hizo la disposición de la norma de policía fue regular de pronto algunas condiciones para algunos de esos animales de unas condiciones especiales que las clasificaron como peligrosas. Entonces es una regulación muy particular debido a tantos accidentes que se han presentado de pronto con esa clase de, de ser vivientes, claro que sí. ¿Este código de policía es similar a algún país en particular? ¿Es copia de los Estados Unidos? Que se tenga conocimiento, no, nosotros tenemos una particularidad de lo nuestro, no tenemos conocimiento si fue con un referente de otros sitios, realmente pues es tan novedoso por la cantidad de autoridades en este momento, desde el presidente de la República hasta el último uniformado de la institución Policía Nacional son considerados como autoridades de policía. Tenemos 20 medidas correctivas, simplemente estamos mencionando algunas, realmente, pero no tenemos conocimiento si fue producto de un referente. Hasta donde tenga conocimiento, simplemente se tuvo como referente la anterior disposición, de que dio 1355, y se quiso actualizar, que uno diría que este código de policía y convivencia, si lo llevamos a tener una similitud, sería como el código de convivencia de cada uno de nuestros establecimientos educativos. Y los destinatarios aquí vamos a ser todos los habitantes del territorio nacional, y por eso debe ser una disposición de interés de cualquier persona que habite en nuestro territorio nacional, incluso los extranjeros. De pronto tenemos alguna otra pregunta. Claro que sí. Los policías siguen siendo pasivos con lo que respecta al porte de cédula. Ya se deberían ya se deberían estar ejecutando estas. El portar o no portar el documento de identidad de pronto fue uno de los paradigmas que en un principio se creyeron que iban a ser sancionados. Y no es así. No es así. Simplemente, ¿qué dice la disposición legal? Es aquella persona que se niegue rotundamente a identificarse. Pero el solo hecho de no portar el documento fue uno de los paradigmas o mitos que de pronto daba lugar de pronto a una medida correctiva. O sea, no es cierto que el código contempla que el no portar su documento de identidad de pronto genera la aplicación de ninguna medida correctiva. Posteriormente se hizo precisión. Yari Alejandra dice, excelente la conferencia, me gustó mucho. Bueno, esperamos de que... Y el alto volumen de los vecinos aún no se está... Y el alto volumen de los vecinos aún no se está aplicando las multas.
Todo lo referente a multas a partir del 1 de agosto del 2017 está activo y vigente. Les decía que es que en el escenario habitacional no hay una regulación de decibeles y simplemente la disposición quedó tan abierta que todo ruido, toda situación que genere molestias. Y la molestia puede ser de distintos matices. Habrá gente que de pronto no le gusta la música, habrá gente que de pronto no le gustan las campanas, habrá gente que de pronto no le guste que el vecino de pronto utilice un martillo para de pronto colocar una puntilla. Entonces, la norma como tal quedó muy abierta y de pronto aplicar esas disposiciones al interior de la residencia no es fácil, y no es fácil porque es que para entrar la autoridad de policía a esos lugares no le va a ser tan fácil porque tendría que tener una orden de autoridad judicial y de pronto va a quedar en esas disposiciones que fueron anunciadas, pero realmente las posibilidades de aplicación van a seguir siendo mínimas. Tal vez la gente llama a la autoridad de policía, llega a la autoridad de policía y si las puertas están cerradas, ahí comienza a ser como a tener el primer limitante. ¿Existe un portal web donde uno consulte si está multado, como ocurre con el tránsito, o está en trámite o no se contempla su existencia? Claro que sí, lo maneja directamente la institución Policía Nacional. Tiene un link entrando a la página de la Policía Nacional y simplemente se consulta el link, se ingresa el documento de identidad y ahí se va a enterar si de pronto ya está reportado como autor de una, no contravenciones porque el código ni siquiera habla de contravenciones, sino como autor de un comportamiento que genera de pronto alguna consecuencia. Pero sí en la página de la policía ya se puede consultar y está activo. Mm, bueno, en el momento, Jerry vuelve y nos escribe, dice que muchas gracias. Y hay dos personas que están. ¿Cómo se queja si no aplican las denuncias? ¿Cómo se debe quejar si no se aplican las denuncias? Yo entendería que ante qué autoridad acudiría si de pronto alguien denuncia un comportamiento y no se actúa por parte de la autoridad de policía. Sí, sí, señor, exactamente. Bueno, como toda autoridad, todas las autoridades de policía, valga la redundancia, tiene quien los controle. Sería el primer escenario, podría ser las personerías en los municipios donde de pronto se reciban estas quejas. De hecho, el artículo 92 de la Constitución Política dice que cualquier persona puede acudir para que se investigue disciplinario o penalmente a cualquier servidor público. El otro escenario puede ser en las ciudades las procuradurías, y en cada uno de los municipios y en cada una de las instituciones como autoridad de policía había una oficina de control interno disciplinario al cual podría acudir, porque de pronto el artículo 6 de nuestra Constitución Política nos dice que el que tenga la calidad de servidor público puede ser responsable por omitir la actuación a que está obligado. Entonces estaría incumpliendo un deber y podría acarrear que se al menos inicie una acción disciplinaria o de otro nivel para que se investigue su actuación. Eh, Se tiene un control de las llamadas que se reciben con los llamados de quejas. Claro que sí, hoy en día las autoridades de policía están muy actualizadas en ese sentido y han establecido un protocolo que a partir de recibir la queja tienen un tiempo determinado para la atención de ellas. Entonces eso sí está determinado, pues lo estoy hablando como particular, pero ya sería una pregunta de que habría que dirigirse directamente a las autoridades. Pero siempre se ha tenido como un protocolo de tiempo de atención. Uno puede grabar las situaciones o estaría en riesgo porque no se tiene consentimiento. El Código de Policía estableció que la actuación de la autoridad de policía puede ser grabado por cualquier medio disponible.
Ahora ya viene a determinar si esa actuación, ese comportamiento está en un espacio público. Pues está en un espacio público, cualquier persona podría grabar el procedimiento policial, pero también lo que está pasando a su alrededor. No hay ninguna limitación. De hecho, viene con una advertencia a la autoridad de policía que si no permite ser grabado su procedimiento, es considerado como una falta disciplinaria. Pero se evita grabar menores de edad. Pues la disposición no hace limitaciones como tal, sin embargo el Código de Infancia y Adolescencia sí establece como algunas limitaciones cuando de pronto los autores del comportamiento pueden ser menores de edad. El Código de Policía trae como un capítulo respecto a algunos comportamientos y lo hace concordante con el Código de Infancia y Adolescencia. Bueno, muy bien, vamos entonces cerrando este ciclo de preguntas. Dice Jenny Juliana Giraldo Campo, dice una charla muy acertada, realmente hace falta más socialización a toda la ciudadanía. A veces se infunde mucho miedo por el desconocimiento del código. Muchas gracias. Dice Jenny Juliana Giraldo Campo. Muchas gracias, Jenny, por el comentario. Jofre dice muchas gracias, muy completas sus explicaciones. Jerry dice muchas gracias. Bueno, doctor Humberto García Vega, le agradecemos mucho este espacio que nos ha brindado a la Fundación Universitaria Católica del Norte, a los asistentes. Entonces les pedimos el favor. El grupo Pilas y también el doctor Humberto ha realizado 7 preguntas. Se las voy a colocar en el chat para que por favor entonces las consultemos, ¿sí? Y la envíen al correo graduados@ucn.edu.co. Allí les estaremos dando respuesta y allí les estaremos recibiendo y sus respuestas entonces entrarán en el sorteo de un gran premio que tenemos preparado para ustedes como asistentes a esta gran charla en la Semana del Graduado. Doctor Humberto, le agradecemos mucho su ponencia, vemos el gran estudio que ha tenido de ello y pues todos nuestros participantes han quedado muy satisfechos. Le agradecemos a usted y en nombre de toda la institución le damos un agradecimiento muy especial y esperamos poder seguir contando con usted para espacios de esta índole académica donde podamos ir socializando este código de policía. Y pues así como usted lo ha nombrado, mitos, consideraciones y verdades del nuevo código de policía, creo que es muy factible para que nuestros estudiantes, empleados y graduados de la institución puedan seguir participando y ir borrando como esos mitos de miedo, de negación frente a este nuevo código. Muchas gracias por su ponencia y a todos los participantes entonces les agradecemos. Para el día de hoy entonces estaríamos terminando con la parte académica, ya luego viene nos vamos a encontrar todas las personas que realizaron el concurso de cuento. Recuerden por favor registrar su participación en el enlace para poder entrar a participar de estos grandes sorteos. Doctor, y a todos los participantes muchas gracias y les deseamos que tengan una feliz noche.